preguntas de este cuestionario se va a continuar con algunas preguntas sobre la clase de hoy. Ya la semana que viene entraríamos con otro tema que creo que es transmisión en lo que dice el programa. Todavía no, el jueves que viene yo tengo examen. Tenemos examen con el profesor, Ávalo, así que no vamos a tener clase seguro. Cualquier cosa les anticipo, les aviso por, por el, ¿cómo se llama? Por el WhatsApp del grupo, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver rodamiento, que es la continuación de cojinete. Habíamos hablado de cojinete, que los cojinetes se dividen en dos grandes grupos. Cojinetes de deslizamiento, cojinetes plano o cojinetes de fricción. Cualquiera de esos nombres sirve. Y los cojinetes de rodadura. Los cojinetes de rodadura, a su vez, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los cojinetes de rodadura con elemento rodante a bola y con los cojinetes de rodadura cuyo elemento rodante son los rodillos. ¿Cuál es la primer diferencia que hay entre los cojinetes de deslizamiento y los rodamientos o cojinetes de rodadura? Acuérdense para qué sirven los cojinetes, qué función cumplen. ¿Qué función cumplen los cojinetes? A ver, uno que se anime. Evitar la fricción excesiva dentro de un elemento giratorio. Es decir, el cojinete, el vínculo, el árbol para girar, para sostener, para girar, cumplir su función, que es el de girar y transmitir potencia, o el eje, que es el de girar y sostener algún elemento de máquina, alguna rueda, tiene que apoyarse en los apoyos. ¿Con qué parte del árbol o del eje, qué parte del árbol o del eje sirven para apoyarse en los apoyos, valga la redundancia? Profe, ¿eran los muñones? Los muñones, los gorrones, los muñones, ¿sí? Están los gorrones o los muñones. Un árbol, un eje, en su parte, en su conformación, tiene un muñón, un gorrón. Esos tienen que apoyarse, pero se tiene que apoyar y a la vez poder girar. Entonces, el cojinete es el vínculo que permite que gire con el menor rozamiento posible para que cumpla su función de transmitir potencia. ¿Sí? Ese vínculo, ¿cómo se llama ahí cómo se llamaba en el tema de análisis topológico? ¿Una biela? Es decir, un árbol con un cojinete es un par, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un par mecánico, ¿sí? Ahora, tenemos el árbol que es el cigüeñal, tenemos la otra pieza que es la biela, en el caso de un motor, y el cojinete va entre la biela y el árbol para permitir el giro. Transductor se llamaba, ¿sí? Es el vínculo, el que hace el vínculo. Después el análisis topológico dice que es un par de determinado tipo, ¿sí? Entonces hemos visto los cojinetes planos, ya vamos a ver alguna figura, y ahora vamos a ver los cojinetes de rodadura, ¿sí? Voy a subir algunas cosas para ir presentando.
Estamos ahí con cojinete de rodadura, ¿se ve? Sí, profe. Bueno. Y ahí, También. bueno, estos son cojinetes de fricción, cojinetes planos, cojinetes de deslizamiento. Acá tenemos los partidos o semicojinetes, hemos visto algo, y estos son los bujes, son los enteros. Algunos de estos son autolubricados, ¿sí? ¿Se acuerda que había una parte de cojinete autolubricado? ¿Ah? Ahora, ¿cómo hago para pasar la foto? Tengo más fotos, pero ver toda la foto. Bueno, acá tenemos otra foto. No, esto no es. Ahí se ve. Sí se ve, profe. Bueno, ahí tenemos otro coquinete, ahí ya se ve el color del baño. Acuérdense que los cojinetes son bañados por materiales antifricción. El material de un cojinete tiene que ser más duro o menos duro que el de un árbol. Alguien contésteme así seguimos. Ahí tenemos cojinetes autolubricados, ¿sí? Eso que se ve ahí, puntitos negros, es un lubricante en polvo sólido, por lo general a base de grafito, ¿sí? Bueno, ahí tenemos el cigüeñal. Vamos a volver sobre el cigüeñal. Esto no sé si lo habíamos visto, este es una biela, esta es la tapa de biela y este es la mitad del cojinete y la otra mitad del cojinete. Acá esto va abulonado, ¿sí? Y el árbol va por acá. ¿Se acuerdan de esto? Esto sí lo hemos visto. Esta no me acuerdo si lo hemos visto. Ahí hay una muesca para que esto no se tiene que deslizar sobre el gorro porque si no, no funciona la cosa. Ahí están las partes, las dimensiones, canal para la lubricación. Bueno, esto era parte de lo que le quería compartir. Eso era cojinetes planos. Dicen,
Un rodamiento es un elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje o árbol y la pieza conectada a este, vinculada, sirviéndole de apoyo y facilitando su desplazamiento. ¿Qué tipo de desplazamiento tenemos? ¿Qué tipo de movimiento? El movimiento giratorio, ¿sí? No es bueno que el árbol se deslice sobre el cojinete, no se tiene que deslizar. Cuando hablamos de desplazamiento, sirviéndole de apoyo y facilitando su desplazamiento, es el movimiento giratorio, el movimiento de rotación. A eso se refiere, ¿sí? Denominaciones. Bueno, aquí tenemos distintos tipos de cojinete. Aquí tenemos un cojinete, un rodamiento. Este es el rodillo a bola. Este es el elemento de rodadura. Esta es la superficie exterior o pista exterior. Miren, está marcada, rayada a 45 grados de arriba hacia abajo, hacia la derecha. Y esta es la pista interior, está rayada, es otro material, por eso está rayado en sentido contrario. A 45 grados de arriba hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. ¿Sí? Esta es la bola, esta es la base o pista interior, aro interior también se llama. Jaula, ya vamos a ver un detalle de una jaula, es la que mantiene separada a las bolillas o a la bola. Tapa de protección, algunos vienen, como ya vienen con lubricante incluido, y vienen obturados con una tapa para que no le entre polvo. ¿Sí? Bueno, este es un tipo. Este es rodillo, este es otro tipo, este es rodillo cilíndrico. Son las dos grandes divisiones dentro de la... Cuando clasificamos los rodamientos decimos que pueden ser o a bola o a rodillo. Y dentro de los rodillos hay distintos tipos. Hay cilíndrico, hay barrilito, hay cónico, ¿sí? Y aquí vienen distintas disposiciones de los rodillos. Esta disposición también se da para esto, son algunas, no están todas. El rodamiento de bola, de rodillo cilíndrico, de rodillo cónico, de aguja. Las agujas son unos rodillos cilíndricos largos y finitos, delgados. Aquí se ve bien cómo está armado un cojinete. Acá está la jaula. La jaula es para que no se toquen las bolillas cuando giran, porque esto es el que permite el vínculo entre la pista interior y la pista exterior. Esta es la pista interior y esta es la pista exterior. Están las bolillas y está la jaula que no permite que se unan, que hagan contacto entre sí las bolillas, porque si no habría un doble rozamiento. Entonces, volvamos al principio. ¿Qué diferencia hay entre un cojinete de deslizamiento y un cojinete de rodadura? Si hace rato hemos dicho que el cojinete permite vincular el árbol al eje con su soporte y poder girar. Y a su vez, ¿qué tiene que permitir? Que no hay, alguien contestó ahí, que no haya roce, que haya el menor roce posible. Entonces, una de las ventajas que tienen los rodamientos respecto a los cojinetes de rodadura, creo que están en el apunte, es el coeficiente de roce. El coeficiente de rozamiento de la bolilla con la pista, en este caso, es menor que el coeficiente de rozamiento entre el árbol y un cojinete plano. Y a su vez, el cojinetes de rozamiento de un elemento rodante, bolilla, respecto a uno cilíndrico, es menor en la bolilla y mayor en el cilíndrico. ¿Por qué? Porque el contacto entre la bolilla y la pista es un punto.
No que en el caso de un cilindro, no sé si tenemos acá, si lo tenemos así despiezado, bueno, acá no se ve, pero es una línea. El contacto aquí una línea, el contacto hay una línea. Por supuesto que entre esto hay lubricación, son películas lubricantes de 1, 2, 3 micrones de espesor que se tienen que mantener. Los rodamientos por lo general perduran a la vida útil de algunas máquinas. Eso no quiere decir que no se rompen ni que hay que cambiarlo. Puede ocurrir eso, que el rodamiento perdure a la vida útil de una máquina. Pero también puede ocurrir que al cabo de 60.000 kilómetros el rodamiento de la rueda de un auto haya que cambiarlo. ¿Sí? Depende del tipo de servicio que preste, de qué máquina sea. ¿Se entiende? Bueno, volvamos un poquito para atrás. Bueno, estas son las partes. Se entiende cómo funciona un rodamiento, ¿no? No sé si alguien ha visto un rodamiento alguna vez. Los rulemanes sí lo vi, profe. Me gustaba desarmarlo para sacar las bolillas de adentro. Sacábamos las bolillas y jugábamos con las bolillas. Claro. Nosotros lo tenemos que romper para desarmarlo. Algunos se desmontan solos, depende del tipo de, ya vamos a ver acá, pero bueno, es compleja la fabricación de esto. Estos materiales, el material de los rodamientos son aceros al cromo, con tratamientos térmicos, es decir, no se tiene que desgastar. ¿Cómo va montado en un árbol? Acá viene el árbol. El árbol puede venir acá o puede ser hueco y puede venir por acá. ¿Cómo va montado un cojinete de rodadura a un árbol? ¿A presión, profe? A presión va montado. Entonces, en el montaje, porque ¿qué pasa? Supongamos que el árbol viene por acá, o aquí es lo mismo. Cuando se monta, tiene que quedar apretado con el árbol. Entonces, el movimiento se hace sobre las bolillas permiten. Si esto tiene juego con el árbol, es un lío, ¿sí? Va a presión, ¿sí? Y en el montaje de los rodamientos, el montaje de todo elemento mecánico necesita sus habilidades y sus condiciones y su protocolo para ser montado, ¿sí? Bueno, dice, los rodamientos pueden ser de bolas o de rodillos. Se agrupan en rodamientos radiales y rodamientos axiales, según cómo sea la carga principal que deban soportar. La mayoría de los rodamientos radiales pueden soportar cargas axiales y algunos axiales pueden resistir cargas radiales, por eso no existe una separación neta entre ambos tipos. Enseguida le voy a pasar un videíto en donde dice que los de bola solamente reciben cargas radiales y los cónicos axiales y radiales, pero hay que tener en cuenta esto. En el tema de los rodamientos están súper estandarizados. Es decir, es mucho más fácil conseguir un rodamiento que un cojinete plano. El cojinete plano para lo que es vehículo, para lo que es motor, se consigue, está estandarizado. Pero en el caso de los rodamientos, la industria a nivel internacional ya tiene normas que uno consigue los rodamientos, puede variar la calidad, pero por lo general consigue los rodamientos. Si uno se le rompe un rodamiento, va con el número del rodamiento o lleva el rodamiento al proveedor, al comercio, y tomando las medidas y viendo el tipo, el proveedor, el comerciante, le encuentra un rodamiento, salvo que no tengan stock él, pero el rodamiento seguro que está, existe.
Bueno, los rodamientos están construidos por dos aros, uno solidario con el eje, el otro con el soporte, un juego de cuerpos rodantes y un portabola o portarrodillo capaz de separar los cuerpos rodantes, mantener la equidistancia entre ellos e impedir su salida. ¿Mm? Para elegir el rodamiento más apropiado deberá tenerse en cuenta la dirección de la carga. Aguanta un cachito que... Para elegir el rodamiento más apropiado deberá tenerse en cuenta la dirección de la carga preponderante y su intensidad, la dirección e intensidad de la carga transversal, el factor vida dependiente de la duración asignada al rodamiento, el factor seguridad dependiente del efecto que tienen las variaciones de carga sobre la distribución y la deformación. Eso en los catálogos de rodamiento está explicado cómo se selecciona un rodamiento. Bueno, rodamientos radiales rígidos de bola. Se les llama rígido porque hay algunos rodamientos que permiten algún movimiento. Estos son los tipos. Este es de doble hilera de bola. Dice la figura 4.5i, que es la que... Esto que se ve acá, esto que se ve aquí negrito, son obturados, es decir, son sellados. Estos rodamientos son sellados. Este rodamiento puede estar montado y capaz que necesita un sistema de lubricación. Este no necesita lubricación. Esto ya viene lubricado de por vida. Si se rompe la obturación, que por lo general es un elastómero, es una goma, un caucho, plástico, puede entrar polvo y va a entrar, si entra polvo se deteriora. En este caso hay que tener un sistema, o va dentro de un sistema que está inundado de lubricante, como puede ser la caja de cambio de un auto, o hay sistemas de lubricación que periódicamente, con un programa de mantenimiento, se los lubrica. Ahora acá, esta figura dice... Representa un rodamiento de dos hileras de bola. Se utilizan para soportar cargas mayores y al mismo tiempo mayor superficie de apoyo y para no aumentar las dimensiones de los elementos rodantes. Es decir, capaz que un rodamiento de este tipo puede reemplazar a este, pero seguro que nos tendríamos que ir a otras dimensiones. Entonces, las dimensiones dentro de las máquinas son importantes, tanto en la longitud como en la altura. Si yo me tengo que ir a otra dimensión acá, para no usar este seguro que es más caro que este, para no usar un tipo de esto, voy a tener que aumentar el diámetro del rodamiento. Y al aumentar el diámetro del rodamiento del árbol, capaz que es el mismo, el diámetro del árbol. Ya necesito más espacio. Ahora, también tengo que ver si esta distancia hay que ver qué distancia es la que mejor necesito. Entonces, directamente, porque esto también me entorpece, pero menos. Lo mismo pasa si comparamos, ya que estamos con un cojinete. Supongamos que yo puedo poner este rodamiento o un cojinete plano. Que la máquina me lo permita. No estamos hablando de cigüeñal, estamos hablando de una máquina. Me permite un cojinete plano. El cojinete plano puede ser, en este caso, que sea hasta más económico, si lo consigo en el mercado, ¿sí? Pero el cojinete plano equivalente a este rodamiento, acá tengo 1 centímetro de ancho de las pistas, el cojinete plano me va a ir hasta acá. Voy a ganar en dimensión diametral, pero voy a perder en dimensión longitudinal. Y además, el rodamiento tiene mayor carga
por unidad de ancho. Admite mayor carga por unidad de ancho. Supongamos aquí, esto me admite 300 kilos en el cojinete plano. Para 300 kilos me voy a tener que ir acá. Eso es lo que les quiero decir. Es una de las ventajas de los rodamientos contra los versus los cojinetes planos. No siempre se puede usar, tenemos la opción de cojinete plano o de rodamiento. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en el diseño, si existe la posibilidad, todo eso se vincula. Todo eso se tiene en cuenta. Rodamiento desmontable de bola. Fíjese aquí cómo está. Tengo acá la pista interior, tiene esta forma que es similar a la de un rígido, pero la pista exterior tiene acá una muesca. Esto permite que yo desplace la pista exterior y queden las bolillas liberadas. Esto en algunos montajes es importante. Son rodamientos desmontables con aro exterior desmontable. El aro exterior tiene a un lado un resalte, en el otro lado el camino de rodadura se vuelve cilíndrico. Debido a esta característica de construcción se puede hacer el montaje con un pequeño juego axial para compensar un cambio de longitud debido al cambio de temperatura. La transmisión de fuerzas axiales de pequeña magnitud es posible. ¿Se entiende? Algunos dentro de las máquinas, en las máquinas se producen, no trabajan a temperatura ambiente en todo momento. En algunos elementos de máquina la temperatura de funcionamiento es bastante mayor que la temperatura ambiente y 200 grados, 150 grados. Posiblemente el material con que está hecho se dilate. En el caso de un árbol se va a dilatar en sentido longitudinal. Eso es imperceptible a la vista. Este rodamiento tiene la posibilidad de admitir ese alargamiento, ¿sí? Contacto angular, estos son rótulas, trabajan como la rótula. Cuando hablan de rótula, hablan de la rodilla. Permite también un movimiento angular. Bueno. Rodamiento oscilante, ahí tienen la descripción. Es para que conozcan. Acá están los rodamientos de rodillo cilíndrico. ¿Tá? Las mismas disposiciones con los rígidos de bola. Rígido de rodillo cilíndrico, rodillo oscilante de rótula o de perfil esférico. Perfil esférico es porque a ese se le llama barrilito. ¿A dónde tenemos un barrilito acá? En esta no hay nada. En este rodamiento, esta pista, la pista exterior, responde a una esfera. ¿Sí? Esto es recto, pero la pista responde a una esfera. Tiene la posibilidad de oscilar. Pero hay rodamiento que esto es abombado como un barrilito. ¿Sí? Rodamiento de rodillos cónicos. Estos rodamientos admiten cargas axiales y radiales. Acá está la famosa carapodina. Es solamente para cargas axiales. El árbol viene así. El árbol viene así. Esto gira y esto está quieto, o esto está quieto y esto gira. ¿Por qué? Porque la bolilla lo permite. También hay rodillo cilíndrico o rodillo cónico. Doble, puede ser doble, porque se necesita soportar mayor carga. Aquí está lo de los coeficientes de rodamiento que les decía.
En algunas ocasiones suele tener importancia para la determinación exacta de la potencia perdida por rozamiento. Se han obtenido coeficientes que varían de acuerdo al tipo de rodamiento. Dichos valores del coeficiente de rozamiento a la rodadura se encuentran tablados, algunos de ellos se ponen a continuación. Esto es orientativo, ¿no? Es decir, orientativo porque cada marca ya, y esto además son datos viejos, no creo que haya mejorado mucho, pero es orientativo. Bolas a rótula. Bola o rótula. Rodamiento de bolas o rótula. Hay que buscar arriba. 0.010. Acá es 0 para un cojinete plano. Andamos en 0.0302. Esto es 10 veces menor. Rodillo cilindro corto. Axiales de bola. Ahí tienen una tabla. Capacidad de carga, eso vamos a ver si hacemos un práctico. Ya ven, carga equivalente. Todo esto es sería para un práctico. Voy a ver si le puedo subir un video que es bastante didáctico respecto a esto. Primero de ellos es el tipo de elemento rotatorio, para el que tenemos tres tipos de rodamientos. Rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos cilíndricos y rodamientos de agujas. El segundo gran criterio es el tipo de carga soportada. Para esto también tenemos tres tipos de rodamientos. Rodamientos axiales, que tienen la característica de que su carga soportada va paralela al eje de la flecha a la cual van acoplados. Rodamientos radiales, que al contrario de los axiales, la carga soportada va perpendicular al eje de la flecha a la cual van acoplados. Y por último tenemos los rodamientos combinados, que como su nombre lo indica, combinan cargas radiales y cargas axiales al mismo tiempo, o alternativas. Tipos de rodamientos. Rodamientos rígidos de bolas. Este tipo de rodamientos únicamente soportan cargas radiales y como su nombre lo indica, su elemento de rotación son las bolas. Tienen la característica de que tienen un diseño sencillo y además requieren de poco mantenimiento. Rodamientos de rodillos cilíndricos. Al igual que los rodamientos rígidos de bolas, únicamente soportan cargas radiales. La única diferencia está en que el elemento de rotación son los rodillos cilíndricos. Rodamientos axiales de bolas. Como su nombre lo indica, este tipo de rodamientos únicamente soportan cargas axiales.
axiales, no puede someterse a ningún tipo de carga radial, y su elemento de rotación son las bolas. Axiales de rodillos cilíndricos. Al igual que los axiales de bolas, únicamente pueden someterse a cargas axiales. Lo único que cambia es los rodillos como elemento de rotación. Rodamientos de bolas de contacto angular. Este tipo de rodamientos tiene la característica de que soporta ambos tipos de cargas radiales. Y axiales. Esto se debe a que su jaula está en una posición oblicua, como se ve en la figura, y esto hace que pueda soportar una determinada componente que se genere debido a ambas cargas. Rodamientos de rodillos cónicos. Al igual que los rodamientos de bolas de contacto angular, este tipo de rodamientos soportan ambos tipos de cargas. Esto se debe a que, como se observa en la figura, su anillo interior y su anillo exterior están adecuados de forma oblicua, de tal manera que los cilindros forman una especie de cono. Esto hace que igualmente soporten un determinado tipo de componente que se forma por la carga axial y por la carga radial. Y por último tenemos los rodamientos de agujas. Este tipo de rodamientos funciona igual que los rodamientos de rodillos, pero tienen la característica de que sus rodillos son cilíndricos, largos y delgados en relación a su diámetro. A pesar de que tienen una pequeña sección transversal, tienen una gran capacidad de carga y por lo tanto son muy apropiados para disposiciones de rodamiento que tienen espacio radial muy limitado. Vuelvo a este punto. Dice, los rodamientos pueden ser de bola o de rodillas. Se agrupan en rodamientos radiales y rodamientos axiales según cómo sea la carga principal que deban soportar. La mayoría de los rodamientos radiales pueden soportar cargas axiales, la mayoría, y algunos axiales pueden resistir cargas radiales, por eso no existe una separación neta entre ambos tipos. Esto es lo que yo les comentaba hace rato y que ahora en el video es taxativo. Lo del video no muestra todos los rodamientos, por eso nos quedamos con esto. Existen una cantidad muy grande de tipos de rodamiento. Cada vez que se necesita resolver un tema, posiblemente se desarrolla un rodamiento nuevo, ¿sí? A eso se refiere. Profe, ¿dónde se Sí. usan normalmente los rodamientos axiales? Los axiales, por ejemplo, la crapodina, se usa en el embrague. En el embrague de un auto, ese es un esfuerzo. Cuando uno pisa el pedal, el sistema mueve un árbol que al embrague entra axialmente y ahí entra la crapodina. Ahí trabaja la crapodina. Es meramente Bola. axial. Sí, exacto. Sí. Ah, mira, acá tenemos una crapodina que le había mostrado la vez pasada. ¿Cómo hago para volver a la pantalla a verlo ustedes? Tengo que salir de compartir. No, profe, directamente entre a allá donde está entrando, que es Google Chrome. Acá al costado. No. Ahí, Ahí. no en el otro. Dice, deja de compartir. Mostrarle nomás En el, Ah, bueno. en el otro. acá. Mira, Sí.
En la parte de Pero arriba ahí- dice Meet Google. En la De parte de la arriba. izquierda, profe. Exacto. Listo, gracias, disculpe. Yo miro abajo nomás. Fíjate, Acá miren. Acá tengo, fíjense, 3 partes, ¿ah? Profe, eso Sí. también se puede encontrar en las bicicletas, en donde va la horquilla. Ahí está. Y acá la idea es que haga la presión, digamos, fíjense en este sentido, ¿ah? ¿Me entienden? Esto, por eso es axial, ¿ah? Trabaja, ahí trabaja. O sea, colocando, miren, soportando la carga, fíjense ahí, algo que esté en el sentido vertical, la carga en este sentido, axial, y ahí trabaja ¿cómo se llama? Este relemana, la crapodina esta. Tiene, fíjense, la parte inferior, la del medio, que sería la donde tenemos, fíjense, en las bolillas, la jaula, y la otra parte superior. ¿Ah? Ahora, sí o sí, el diámetro interior, fíjense, de estos aros son diferentes, ¿eh? Uno es más chico, otro más grande. Justamente para que pueda trabajar el árbol, el eje ahí clavado. ¿Eh? Bueno. ahí es lo que dice de la bicicleta el compañero, en la horquilla, es manubrio, el manubrio, que es un elemento que por lo general transmite, uno agarra y es vertical, y cuando se vincula con la horquilla es la que lleva, en donde se monta la rueda delantera, en la vinculación tiene, no necesariamente se arma con 2 pistas, muchas veces la bolillita suelta también. Entonces ahí trabaja. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo, cuando uno se apoya en el manubrio, eso se transmite a la rueda y es vertical. Uno agarra un bote, una piedra, la relación de peso de la bicicleta es meramente vertical, ¿sí? Es axial. ¿Está claro? Bueno, Sí, profe. eso respecto al rodamiento. Acoplamiento, veamos. Cuando yo quiero vincular un árbol con otro árbol, porque necesito que haya continuidad en el sistema mecánico, uso un acoplamiento. Los acoplamientos, es decir, van ajustados en un árbol y ajustados en otro árbol y transmiten el movimiento rotatorio. Los acoplamientos pueden ser rígidos o flexibles. Yo les mandaba ahí un apunte, les mandaba apuntes de rodamiento y de acoplamiento, ¿no? Sí, mandó. No sé, no me acordaba. El apunte que mandé, el archivo que mandé de rodamiento es más completo de lo que acabamos de ver. Ahí se ve cómo el tipo de rodadura, ahí van a poder analizar bien qué tipo de par se produce en un rodamiento. ¿Qué tipo de par? Eso tienen que analizar. ¿Qué tipo de par se produce en un cojinete de deslizamiento y qué tipo de par se produce en un rodamiento?
en un rodamiento en función de cuál sea el elemento rodante, el par va a ser distinto. Va a ser similar, pero en un caso va a ser una línea, en otro caso va a ser un punto. Pero no va a ser, hay que analizar eso, ¿sí? Ahora, los acoplamientos, vuelvo al acoplamiento, dice, es para vincular, para unir, para darle continuidad a un árbol o a un árbol, principalmente un árbol. Un eje no se le puede dar continuidad. ¿Por qué? Porque el acoplamiento tiene que ir enchavetado en los árboles. Y si yo pongo una chaveta en un eje, deja de ser eje para transformarse en árbol. ¿De acuerdo? Dice, los acoplamientos tienen por función prolongar líneas de transmisión de ejes, dice acá, pero se refiere a árbol. Nosotros hacemos la diferencia entre árbol y eje, o conectar tramos de diferentes árboles, estén o no alineados entre sí. Si dos ejes se pudieran... Hola, ¿qué pasa? No, soy yo. Disculpen. Dice, si dos ejes se pudieran alinear perfectamente, podrían ser conectados con dos cubos con bridas o pernos. Una vez realizados, se tiene la seguridad que ninguno de las dos máquinas se moverá sobre la cimentación y que ésta no se asentará. Tipo de acoplamiento rígido. Los acoplamientos rígidos se diseñan para unir dos árboles en forma apretada de manera que no sea posible que se genere movimiento relativo entre ellos. Este diseño es deseable para ciertos tipos de equipos en los cuales se requiere una alineación precisa de dos ejes que puede lograrse. En tales casos, el acople debe diseñarse de tal forma que sea capaz de transmitir el torque en los árboles. Es decir, además de prolongar, tengo que transmitir el torque para eso, para que siga funcionando como árbol. Los acoplamientos rígidos deben emplearse solo cuando la alineación de los dos ejes, cuando digo eje en este caso es árbol, chicos. Lo que pasa es que en la jerga mecánica en algunos casos hablan de eje y árbol indistintamente. Yo he hecho la diferencia al principio porque el árbol transmite torque, el eje no transmite torque. Y lo quiero mantener así hasta el final hasta que terminemos con las clases. Los acoplamientos rígidos deben emplearse solo cuando la alineación de los dos árboles puede mantenerse con mucha precisión y no solo en el elemento en que se instalan, sino también durante la operación de la máquina, cuando está en movimiento, por supuesto. Si surge desalineación angular, radial o axial significativa, aquellas tensiones que son difíciles de predecir y pueden conducir a una falla temprana del arco. Disculpen. Si surge desalineación angular, radial o axial significativa, aquellas tensiones que son difíciles de predecir y pueden conducir a una falla temprana del eje debido a fatiga, pueden ser inducidas sobre los ejes. Dificultades como las anteriores son susceptibles de evitarse utilizando acoplamientos flexibles, o sea, se clasifican en rígido y flexible. Entonces, este es un acoplamiento rígido de platillo. Este es un plato que tiene acá un chavetero o tiene un agujero para apretar un tornillo. Este es otro plato similar y con dos tornillos rígidos se une cada plato. Un árbol viene acá, el otro árbol viene acá. Este es un acoplamiento rígido de manguito o comprisionero. Similar a esto, pero en vez de ser un plato es un manguito. Esto es un manguito. Esto es un manguito. Que yo
saco estos prisioneros y tengo la mitad del manguito acá. Aquí tengo el chavetero. Pongo un árbol acá, el otro lo pongo acá y lo aprieto y queda rígido. Este es otro rígido con sujeción cónica. ¿Sí? Pongo un árbol y el otro, pongo un árbol acá y el otro acá y ajusto. Acá tengo como para hacer un ajuste, porque es cónico, un ajuste para mediante presión y puedo obtener la vinculación de los dos árboles. Acoplamiento flexible. Los flexibles son diseñados de tal manera que sean capaces de transmitir torque con suavidad, en tanto permiten cierta desalineación axial, radial o angular. Dependiendo del método utilizado para absorber la desalineación, los acoplamientos flexibles pueden dividirse en acoplamiento de elementos deslizantes, acoplamiento de elementos flexionantes, combinación de acoplamiento deslizante y flexionante. Elementos deslizantes. Este tipo de acoplamiento absorben la desalineación y por deslizamiento. Estos tipos de acoplamiento absorben la desalineación o por deslizamiento entre dos o más de sus componentes. Este deslizamiento y la fuerza generada por el momento de torsión transmitido generan desgaste. Para dar lugar a una vida útil adecuada, estos acoplamientos se lubrican o se emplean elementos hechos de plástico de baja fricción. Quiero ver si tenemos la foto aquí. Los acoplamientos de este tipo tienen dos mitades en virtud de que cada par deslizante del elemento puede absorber solo desalineación angular. Se necesitan dos de estos pares para acomodar la desalineación paralela. Se puede comprender mejor que este hecho si se supone que cada par de elementos deslizantes es una junta articulada. Estos acoplamientos se subdividen en engranaje. Ya lo vamos a ver al de engranaje acá. ¿Por qué le dicen de engranaje? Acá son dientes. Aquí viene un árbol, aquí viene el otro. Estos dientes engranan en la mitad del acoplamiento y este similar engrana en la mitad del otro acoplamiento. Además tiene unos tornillos acá. Y es deslizante. Tiene un pequeño juego sobre los dientes. Acoplamiento de cadena. Esta es una parte del acoplamiento, un disco que además tiene los dientes para que se ponga la cadena y en la otra parte tiene los dientes para que se ponga la misma cadena, nada más que la cadena es doble. Una mitad se monta sobre una parte del acoplamiento y la otra mitad sobre el otro. Y es flexible porque permite una flexibilidad. Acoplamiento de rejilla de acero. Es como un fuelle, pero de material de acero. ¿Sí? Acoplamiento de elementos flexionantes. Elemento metálico o elastómero. A ver si están las fotos acá. Acá tenemos. Es como un fuelle también. Esto es como un resorte. El material que hace esta serpentina, ¿sí? Es como un resorte. Y permite que sea flexible por la acción del resorte. Un árbol viene acá y otro árbol viene ahí. El elemento, aquí dice acoplamiento con elementos metálicos. El elemento flexible no es de una sola pieza, se trata más bien de un paquete de muchos discos estampados, normalmente es hecho con acero inoxidable. Los tamaños de un acoplamiento varían desde muy pequeño hasta muy grande. Con unas cuantas excepciones no se pueden utilizar a altas velocidades.
El paquete de disco múltiple ofrece la ventaja de un sistema redundante. Esto se ve poco, en algunos casos se usa. Acoplamiento con elementos electómeros. Esto es similar, es un disco con agujeros, esto no es tornillo, estos son unos pernos de metal que están forrados con goma. Y entran aquí. Esa goma le permite cierta flexibilidad. César, Sí, sí. acá tengo, ¿no? Acá tengo uno, mirá. Espera No sé si que pueden ver termine esto. y vemos. Bueno, No sé dónde está el tema de la... acá está. Termino con las fotos y vemos la desalineación. Acoplamiento flexible de quijada de goma. Otra vez, tengo una quijada, la quijada de goma, y esto entra acá y a su vez se monta ahí. Entonces, esto permite que sea flexible. ¿Sí? Cuando nos dé... acá tengo un ejemplo. Pará. Quiero mostrarle la desalineación que me han puesto al final. Ah, bueno. Bueno. Dice, falla en condiciones externas. Dice, desalineamiento excesivo. Eso puede ocurrir en el montaje o en el servicio de un árbol de dos árboles con acoplamiento. Desalineación paralela. Es la más fácil de comprender, medir y corregir. Desalineación angular. Es la más difícil de medir y corregir. Rara vez se puede observar desalineación angular pura. Desalineación combinada es la más probable de encontrar entre dos árboles y no puede corregirse en solo caso. Esta es desalineación axial. Se corre así el árbol. Puede ser excesivo y eso puede ser perjudicial. Desalineación paralela. No son coaxiales los ejes. Un eje va por acá, el otro paralelo. Desalineación angular. ¿Sí? Y desalineación torsionante. Bueno, a ver, Hugo, Julio. Sí, miren acá un segundo. A la pantalla. Acá tenemos, tenemos el elastómetro. Acá tenemos la quijada que decía. Fíjense. Esto entra acá. Y la otra pieza, bueno. Calza ahí, y ahí tenemos. En este caso, un árbol ¿sí? viene un árbol viene de la izquierda, el otro de la derecha. ¿Tiene chavetero eso? Sí tiene chavetero. Y además tiene un prisionero para darle seguridad, para que no se deslice lateralmente. Ahí tiene el prisionero, ve el tornillo prisionero, ¿sí? Acá. Para que no se deslice, ¿sí? ¿Se entiende? Está. Entonces lo desarmo, fíjense cómo queda. ¿Ah? Ahí está. ¿Está? La forma que tiene, ¿no? Es lo mismo que usan esto es parecido a lo que usan las motos, por ejemplo. Las motos tienen, fíjense, un acople de este tipo. Acá va el piñón, la cadena, y esto acopla al eje de la rueda. Acá lleva goma, y hay otra igual a esta, que es parecida, digamos, que le mostré a esta. Bueno, pero esta tiene una forma particular, es de aluminio y es de moto. ¿Está? Mostrarle el otro que tenía ahí. Después tenemos el otro acá. Hace rato el profe mostraba
estos discos, digamos, el rígido, que eran dos iguales a estos. Mírenlo. ¿Ah? El otro va acá, y bueno, va con los bulones a la vuelta. Pero está este otro que es flexible, fíjense, lleva un acople. Este es un acople gumi, se llama. Lleva los dos discos. Van con bulones acá. De este lado también. Lleva la otra tapa. ¿Sí? Bulones, y bueno, y esto también va. Este en este caso tiene prisionero nomás, pero van con chavetero, ¿no? Por lo general. Esa es una goma de caucho que va vulcanizada sobre un aro. Sácale. Sí, ahí está. Eso va vulcanizado en ese aro que sirve después de brida para que entren los tornillos para ajustarlo. Entonces, se usa por lo general, los flexibles se usan a la salida del motor eléctrico o del motor. ¿Por qué? Porque cuando el motor empieza a arrancar, no es que empieza 1, 2, 3, 4 revoluciones hasta 1400 revoluciones. En un breve periodo de tiempo, levanta todas las revoluciones, es un golpe seco. Entonces, en muchas máquinas ese golpe es perjudicial. Entonces se pone a la salida del motor de arranque, del motor, se pone un acoplamiento flexible, del tipo que tiene el profe en la mano, del otro que mostraba hace rato. Muchas veces en un sistema mecánico, motor, acoplamiento, transmisión, acoplamiento, máquina, en el sistema mecánico se usa más de un acoplamiento. A la salida del motor se usa uno que amortigüe el arranque del motor, digamos. Y esto amortigua el arranque del motor. Entre la transmisión y la máquina puede ir un rígido. Depende del tipo de servicio. ¿Sí? Te comento. Por ejemplo, hubo una situación que nos pasó mientras trabajaba en una planta de fundición. Estaba conectado este acople gumi a un motor de 15 HP que movía un árbol con un ventilador. Estaba asociado. Y no sé si ustedes conocen el horno de cubilote. Se inyecta aire al carbón de coque, se monta sobre un tubo, un cilindro de 1,5 metros de diámetro, será, con un revestimiento, se forman varias capas de carbón de coque, mineral de hierro, carbón de coque de nuevo, chatarra de hierro, digo, y se prende la cama, el coque, y se inyecta aire mediante el ventilador. Bueno, este elemento de acople, el gumi, formaba parte de todo ese sistema. Y nos pasó que también, por supuesto, es de goma. Se tiene una cierta vida útil. Que de repente, ¡pum!, saltó. Ya estaba gastado el acople y bueno, lo que pasó es que se reventó, digamos, la goma y quedamos ahí parados. Y eso no se puede parar porque se imaginan que está fundiendo y si no le metemos aire, empieza, digamos, a enfriarse el horno, interiormente el horno de cubilote. Bueno, justamente por eso es que vienen los acoples gumi, porque son fáciles, digamos, de poder cambiarlo. Rápidamente se desacopla y se pone el reemplazo. O sea que, ¿qué les quiero decir con esto? Que este tipo de acople, digamos, es necesario, sí o sí, porque nos da primero una facilidad para poder reemplazar. Otra que sí, como dijo el profesor, el arranque del motor es muy violento. Entonces, este acople absorbe, digamos, esa potencia inicial con la que arranca el motor. ¿Está? Nada más era una...
Julio, digamos, una forma de... Sí, este acoplamiento, el que tenés aquí con que mostró primero, el que tenés sí, ahí a tu derecha, desarmarlo y transformarlo en rígido para que se den cuenta. Mostrarle cómo funcionaría si fuera rígido. Si fuera rígido, este tendría que estar, fíjense ahí, tener acá los agujeros, ¿ah? Para que esto entre ahí. Y ahí queda rígido, ¿ah? ¿Se entiende? No tiene el elastómero, ¿ah? No tiene la goma ahí. Es disco con disco. Y va, fíjense en cómo ahí sería, ¿no? Cómo trabajaría, digamos. Y podría soportar una pequeña desalineación, pero no, los rígidos generalmente no están hechos para eso, ¿no? Los rígidos generalmente están hechos cuando tenemos una alineación muy buena, digamos, ¿no? De los árboles o ejes. Estos sí, estos que son con goma, sí permiten una pequeña desalineación, ¿eh? Absorben esa desalineación la goma, porque se deforma a la medida que gira. ¿Está? Bueno. Sí. Ya voy. Bueno, a ver, ¿cómo seguimos? Bueno, ahí tienen lo principal. De lo que fórmula no vean. Acá tienen una tabla en donde habla de cómo elegir el acoplamiento, eso es para información. Yo, lo que me interesa es que sepan cuál es la función del acoplamiento y en dónde va. Después vamos a ver esquemas de sistema de transmisión, de máquina, en donde ustedes van a tener que croquisar el motor eléctrico, el árbol, el acoplamiento, la transmisión, croquisar de manera sencilla y van a tener que saber dónde va un acoplamiento, dónde va un rodamiento, dónde va una chaveta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, a ver qué más le puedo mostrar acá. Acá tengo, dentro de la foto mecánica, les voy a montar alguna fotografía y van a aparecer elementos que ya hemos visto. Bueno, esto todavía no. Esto tiene que ver con esta parte que es sistema de transmisión. Después lo volvemos a ver. Fíjense, esta es una transmisión. Este es un enlace flexible que es de goma. Ya vamos a ver lo que es transmisión. Esta es la rueda motor. Esto funciona como una cadena. Acá tiene una muesca de goma. Esas muescas entran en cada uno de estos agujeros. Y esto cuando gira hace que se mueva todo y mueve este camión de bélico, digamos. Con oruga, esto se llama oruga. Esta es la rueda motriz, así que aquí está el árbol. Aquí está el árbol. Esto está montado sobre un árbol. Y estos rodillos, que son como guía, aquí hay un eje. Estos son ejes. Estos son ejes. Es la diferencia entre árbol y eje. Y esto también es un eje. Esto está montado, pero permite el movimiento nomás. ¿Sí? Acá está la tracción, aquí se produce la tracción. Por eso acá tiene una tapa, donde uno saca esa tapa abrida y puede lubricar, puede engrasar, ya sea con grasa, con lubricante líquido.
acá también se tiene que engrasar, pero acá porque es un árbol de transmisión, ¿sí? Bueno, aquí tienen, ¿aquí qué tienen? Un acoplamiento a cadena. Esto es un reductor de velocidad. Este es un reductor de velocidad que se llama tornillo sin fin y corona. No se los ve, ya vamos a ver. Acá hay un árbol que gira. Esta rueda dentada está montada con un chavetero en un árbol. Este árbol gira, es un tornillo sin fin, y ese tornillo sin fin me mueve una rueda. Y esa rueda me mueve este árbol. Pero yo necesito vincularlo con otro árbol. Esto es de un mecanismo de una zaranda, de una máquina clasificadora de árido, de minerales. ¿Ah? Entonces, para acoplar, acá empieza el otro árbol, lo sostengo al árbol. Esto es una chumacera, aquí posiblemente tengamos un cojinete de plano. Continúa. De paso vemos unos tornillos prisioneros acá. Esto se llama tapa brida. Tornillo pasante. Estas aletas son para refrigerar la carcasa. Esa es la máquina, esa es la zaranda. Esto tiene una posibilidad de trabajar con un excéntrico y hace que se zarandee. Entonces el árido que entra acá se va pasando de distinta granulometría, cae acá. Es una máquina, una cinta clasificadora. Acá está, esta es la que quería ver. Esto es la misma de hace rato, pero con una fotografía que está más clara. Tornillo sin fin, desde acá hasta acá es el tornillo sin fin. El tornillo no se lo ve, se ve directamente el árbol. Este tornillo, ¿por qué se mueve? Porque hay una cadena que engrana acá, hay un motor eléctrico que no está montado, un motor eléctrico, un motor a combustión sí puede funcionar también. Mueve esto, mueve la corona, esa corona mueve este árbol, lo acoplo con este otro árbol que tiene dos soportes, Entonces aquí hay cojinete, para que pueda girar todo aquí adentro hay cojinete. Por lo general estos cojinetes pueden ser cojinetes de plano. Y acá sale y va a lo que hace el movimiento ese, aquí esto va acoplado a un excéntrico que me hace vibrar la máquina, la zaranda, ¿sí? ¿Esto qué es? A ver, alguien conteste, pero contesten, no me tengan esperando ahí, habiliten el micrófono. ¿Qué es esto? Ahí está de nuevo, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Profe, ese donde transmite, el tractor transmite rotación para la máquina, la de atrás, la que va cortando para la cosecha, ¿que no? Esto se llama, es el acople que viene desde el motor del tractor a la máquina que le enganchamos al tractor, que puede ser una segadora, puede ser una cortadora de pasto. Hay distintas máquinas que se enganchan acá. Esto es un árbol estriado, porque es un árbol. También se lo considera como un acoplamiento, porque esto entra en una pieza, esto es el macho, entra en una pieza que es hembra, que tiene los mismos canales, la misma acanaladura, pero hembra, y hace que se mueva la máquina. No sé si conocen, pero en la ruta, si han andado por alguna vez viendo en la época de
el verano que crece el pasto en la banquina, hay tractores trabajando, cortando el pasto, y la manera de vincular esa máquina con el tractor es con este eje estriado, se llama. Es árbol estriado. Es un tipo de árbol estriado. ¿Sí? César, acá tengo un reductor. ¿Verdad?